es lo que mencionaste antes, el complejo médico industrial. Y el otro es que en este momento es el que más se opone a los procesos de reforma. El otro es lo que se ha dado en llamar el complejo financiero de la salud, que son las aseguradoras. Sí. El complejo médico industrial tiene que ver con el hecho de que prestar servicios de salud requiere usar tecnología. Sí. Medicamentos, rayos X, laboratorio, etc. Y en la medida que la producción de esa tecnología y la comercialización tiende a ser oligopólica, o sea que pocas empresas copan el mercado, estas empresas tienen una capacidad de manipulación que hace que el mercado no sea transparente. Tienen poder de mercado. Tienen un poder de controlar y dominar el mercado, y a veces ocurre. El Congreso norteamericano hace unos 15 años hizo una investigación y se encontró con que, por ejemplo, casi el 70% de los estudios de tomografía que se hacían a nivel cerebral como consecuencia de personas que habían tenido accidentes no se justificaban. Se hubieran podido resolver con una radiografía simple, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que amortizar esos equipos que fueron comprados a costos muy altos y que además van a ser obsoletos muy rápido desde el punto de vista tecnológico. Eso explicaría la queja del presidente Obama de que hay altos costos operativos. Claro, eso explica mucho de los altos costos. Pero en este momento el que más se opone, que el presidente Obama ha sido habilidoso en lograr ganar, por lo menos neutralizar, la Asociación Médica Norteamericana está respaldando el esfuerzo del presidente Obama, o por lo menos no se está oponiendo, y la industria farmacéutica. No sabemos qué está pasando con la tecnomédica, por lo menos está silenciosa. Quien más se está oponiendo es el complejo financiero, es decir, el mundo de las aseguradoras. Y uno se ha acostumbrado tanto a ¿Por qué, Pedro? Okay, uno se ha acostumbrado tanto a que en Estados Unidos el financiamiento de la salud es básicamente por seguro, que uno piensa que siempre fue así. Y resulta que no es cierto. Siempre hubo seguros, pero en realidad desde fines de los años 70 y de los 80 hasta ahora, cuando eso se convirtió en lo predominante, en lo dominante, más bien. ¿Por qué las aseguradoras se hacen dominantes? Bueno, porque la prédica fue que en la medida que ellos iban a ser como intermediarios entre los usuarios y los prestadores de servicios, que como los usuarios individualmente no tenían fuerza para negociar mejores condiciones con los prestadores, se necesitaba un ente intermedio que aglutinara muchos usuarios y pudiera negociar mejores costos, mejores condiciones, porque la promesa fue bajar los costos y mejorar la calidad. Con promesa que no se cumplió. No, al contrario. O sea, los precios siguieron subiendo, la calidad ya vimos los resultados. En términos de resultados, es el peor tema de los países desarrollados. Pero entonces se introdujo, en la medida que se posicionó este sector de aseguradora y controló y dominó el mercado, a tal punto de que es casi imposible acceder a la atención médica en Estados Unidos si no se tiene un seguro. Así que cuando se dice que alguien está sin aseguramiento o con subaseguramiento, lo que en el fondo se está diciendo es que no tiene acceso a las atenciones que necesita. Una vez que se posicionó, empezó a manipular entonces el mercado para aumentar sus márgenes de ganancia. Sí, porque su lógica es el lucro. Claro. Un lucro desregulado. La desregulación fue como el precio que el Estado norteamericano pagó frente a esas dos promesas de reducir los costos. Les voy a desregular el mercado para que ustedes puedan desarrollarse y beneficiar a la población. Pero una vez que se posicionaron, empezaron a usar manipulaciones en función de aumentar sus márgenes de ganancia. Una de ellas es lo que le están haciendo a este niño. Eso en América Latina, en la gente que, en la jerga, digamos, de la gente que trabaja, le llaman descreme. Descreme. De descremar. O sea, quedarse con lo mejor, ¿no? Las aseguradoras segmentan
los que demandan servicios, de manera que van eliminando a los que consideran que representan un mayor riesgo, que potencialmente demandarían más servicios, y se van quedando con la pechuga, con la gente joven, con la gente que no tiene saludable, que no tiene historia familiar o personal. El asegurado es visto como un costo potencial. Exactamente. Exactamente. Entonces, no es la lógica del que tiene más necesidad, yo tengo que darle más servicios, sino es la lógica de que el que tiene más necesidad, yo no lo quiero. Exacto, sí. Porque me representa un costo mayor. Sí. La otra cosa que hicieron, bueno, eso deja por fuera a mucha gente que cuando más necesita justamente estar protegido. Cuando se enferma con una enfermedad crónica, cuando aumenta su edad o cuando nace o desarrolla una patología que requiere atención costosa, ¿no? Pero la otra cosa que ocurrió es que empezaron a subir los precios de las pólizas. Porque en la medida que compitiendo con el complejo médico industrial, o sea, no pudieron dominar el tema de los costos, lo que hicieron fue empezar a manipular el mercado para ir subiendo y fueron subiendo progresivamente los costos de las pólizas, con lo cual fueron dejando por debajo, todo el que no la podía pagar. Eso explica un poco las cifras que tú has estado dando y explica por qué el presidente Obama, donde ha puesto el centro de su preocupación, es justamente en desmantelar algunas de estas características de manipulación del mercado. Pasemos a ver entonces las propuestas del presidente Obama. ¿En qué consiste? Bueno, no sé si quiere. Podemos verla. Aquí vemos, me gustaría que tú la pudieras comentar con nosotros. Bien. Si la pudiéramos ver, aquí tenemos ofrecer un seguro de salud para aquellos que no lo tienen a buen precio y que podrán retenerlo aún si se mudan de ciudad o estado, cambian de empleo o pasan a ser desempleados. Crear una aseguradora pública que cubriría el 6% que estimule la competencia. Sí, Pedro. Para que vea el poder, en una oportunidad, las aseguradoras estaban discutiendo con Medicare y Medicaid, porque si bien son aseguradoras del Estado, quien las gerencia los servicios en la práctica son las aseguradoras privadas. O sea, se han convertido solo en una fuente de financiamiento, pero el aseguramiento se hace a través de instituciones privadas. Que en unos estados norteamericanos no estaban de acuerdo, las aseguradoras, con los términos que negociaban, y decidieron de la noche a la mañana parar. Eso dejó 25 millones de personas sin atención médica. Hasta tanto se resolvió. Imagínate la presión que eso significa para cualquier gobierno. Para cualquier gobierno. Bueno, entonces una de las cosas que aspira Obama, o por lo menos de lo que ha dicho, y de lo que está escrito, porque el presidente Obama se ha cuidado de no presentar una propuesta detallada. Sí. Él ha presentado como las metas, lo que hay que lograr. ¿Cuáles serían esas metas? ¿Perdón? ¿Cuáles serían esas metas? Una es esta, o sea, que todo el mundo esté asegurado. Todo el mundo está asegurado, independientemente de que tenga empleo o no tenga empleo. Y de las enfermedades preexistentes y de cuánto gana, o sea, que debe haber un sistema. Una cobertura universal. Debe haber un sistema que garantice la cobertura universal de aseguramiento para que tenga acceso universal al sistema de salud. Y esto de que se ha hablado mucho de la opción pública, esa es otra. O sea, un poco, para que la gente entienda, podríamos decir como una cenaza. Una cenaza. Él está planteando una especie de cenaza. ¿Y por qué la resistencia? ¿Y cuál es el valor de esa propuesta? Fíjate que la experiencia en América Latina es interesante porque en este caso él está aprovechando la experiencia de América Latina. Ah, no me digas, ¿es así? Sí, porque eso es una experiencia de América Latina, ¿no? O sea, en Europa no existe eso, porque en Europa el aseguramiento es prácticamente del Estado. Sí, o sea, son sistemas públicos predominantemente. En Canadá también, ¿no? O sea que los latinoamericanos le estamos enseñando ahora a los Estados Unidos. ¿Está bien eso? ¿Está bien? Está aprendiendo de las cosas malas que hemos hecho también y de las buenas. Fíjate que la experiencia latinoamericana demuestra que una aseguradora pública, o sea, que no tenga como principal motivación la ganancia, sino que tenga, o el lucro, que tenga como principal motivación la calidad del aseguramiento y el de, como el SENASA. Poco el caso de SENASA aquí, pero sería el caso de FONASA en Chile, tiene, aunque sea pequeña,
la cuota del mercado Tú hablas de un 6% en el caso norteamericano. Eso lo dijo Obama. Él mismo lo ha dicho en su discurso, que él piensa que difícilmente pase el 6% del mercado. Y yo creo que